cada 2 años en los años pares, es decir, 2024, 2026 sería el próximo. Es importante recordar que para SIGRE y SIGRE NGN en particular, este es un esfuerzo que además los organizadores de SIGRE, como son XM, el Grupo ISA, EPM, HMB, IEB, el Grupo Energía Bogotá, todas estas empresas también patrocinan a sus empleados y hemos tenido, a raíz de el apoyo que se ha dado desde los líderes de las comités de estudio, participantes cada vez de más empresas. Entonces, también un reconocimiento al equipo que lidera el comité técnico académico y el consejo directivo de SIGRE Colombia por el apoyo que están brindando, que cada vez la participación de Colombia sea mayor año a año. Estén pendientes a través de nuestras redes sociales, siempre estamos comunicando los eventos que tenemos, los webinars, no solo de SIGRE NGN. Para los que no saben, NGN significa Next Generation Network, es el grupo de afinidad, digamos, de los estudiantes y profesionales jóvenes hasta 35 años que estén relacionados, que están trabajando digamos, en todo el tema de transición energética. No es solamente para ingenieros electricistas, esto es bastante importante. Tenemos 16 comités de estudio donde hay temas de ciberseguridad, por ejemplo, para ingenieros de sistemas. Hay temas de como el desempeño de los sistemas eléctricos en cuanto a, por ejemplo, cómo se podrían optimizar las servidumbres. Entonces ahí entran biólogos o también ingenieros forestales. Todo el tema de subestaciones digitales, donde entran personas que estudian ingeniería electrónica. Todo el tema del desempeño de los equipos como tal. También tenemos comités de estudio. Entonces, ingenieros mecánicos también tenemos muchos que están participando. Y el SIGRE es el puente entre los estudiantes y los profesionales jóvenes. SIGRE NGN hace ese puente entre ese mundo de los que están empezando o que llevan poco en su carrera y los ingenieros ya y las empresas ya con mayor experiencia, más consolidadas. Entonces, todos los que quieran participar, de verdad que bienvenidos. En SIGRE tenemos las puertas abiertas. Al comienzo, si están en alguna de las empresas que oficialmente hacen parte del SIGRE, no tienen que pagar nada. Simplemente las empresas automáticamente por la membresía que pagan los cobijan a todos. Si alguien hace parte de alguna otra empresa, alguna universidad que no sea vinculada a SIGRE, tenemos también membresías y por primera vez siempre durante lo que se vinculan a nuestra organización, tienen 50% de descuento en las membresías que, digamos, que se realizan por primera vez. El SIGRE es una institución que trabaja siempre con foco al desarrollo de la industria. Em, digamos, tenemos muy buena relación con el IEEE también, para los que se están preguntando de pronto si es alguna competencia. No, nosotros somos organizaciones hermanas que se complementan y trabajan de la mano. De hecho, hay grupos de trabajo que son conjuntos. Se hacen productos que se comparten de forma pública global entre IEEE y SIGRE. Entonces, también para que tengan en cuenta las oportunidades que genera ser parte de la comunidad de SIGRE. Los invitamos a que revisen si están acogiados a través de alguna membresía empresarial o colectiva de universidad. Y si no, también que puedan acercarse a nosotros y vincularse de forma individual para que puedan acceder a todos los temas de recursos, la biblioteca online que tenemos, que es el SIGRE. Ahí tienen miles de documentos con todo el desarrollo de cualquier tema de ingeniería eléctrica que se les pueda ocurrir. Seguramente ya hay un grupo de trabajo en SIGRE que lo está desarrollando. Bueno, sin más preámbulo, pasando al tema del webinar de hoy, contamos con la presencia de Jaime Pinzón, que trabaja en XM. Jaime se va a presentar luego, pero me gustaría solo destacar la participación y la motivación que tuvo Jaime durante el proceso. Es un concurso que fue abierto, duró aproximadamente 2 semanas. Tuvimos el doble de participación de hace 2 años para el concurso del 2022. Eso fue muy bueno para nosotros porque indica que cada vez hay más personas interesadas en acceder a este tipo de recursos y SIGRE, dependiendo
de la calidad y la cantidad de personas que se postulen a este concurso. Digamos que este concurso es exclusivo para personas de Colombia y el otro concurso que mencioné al comienzo ya sí es una competencia abierta internacional, entonces ahí simplemente los cupos digamos, se reparten entre los que obtengan la mejor calificación, pero de todos los países. Este concurso que vamos a hablar hoy en particular es exclusivo para personas de Colombia que sean vinculadas a Sigre Colombia, entonces hay mucha más oportunidad de participar en la Bienal a través de este concurso. Por eso que queremos hacer este webinar y difundir toda la información y las oportunidades, porque es mucho más fácil acceder al webinar, perdón, al evento a través de este concurso que estamos explicando hoy en el webinar. Y la próxima sesión sería en el 2026. Al final, cuando tengamos el espacio de preguntas, les voy a contar cuál es la nueva línea de tiempo que tenemos para el siguiente concurso. Entonces, Jaime, muchas gracias por haber participado, por por haberte atrevido a postular. Felicitaciones nuevamente y te doy la palabra para que compartas tu experiencia. Bueno, hola a todo el equipo de Sigre, ¿cierto? Gracias a Pedro que estuvo pues acompañando este proceso. Pedro pues es el líder del equipo de NGN, ¿cierto? De Next Generation Network, que ya ahorita lo explicó. Y bueno, que este espacio pues es bien interesante para poder compartir un poco acerca de qué trata, ¿cierto? También esta conferencia que desde mi perspectiva que he podido asistir a otras conferencias, creo yo que es de la conferencia que uno engloba mayores temáticas en el mundo pues de la ingeniería y de los grandes sistemas de potencia y adicionalmente muy enfocado a la industria, ¿cierto? Y a la práctica. Em, Me presento, ¿cierto? Mi nombre es Jaime Pinzón, ¿cierto? Hago parte de XM, particularmente del Centro Nacional de Despacho. Y bueno, tuve la oportunidad de asistir a este congreso, ¿cierto? Un poco patrocinado, pues, en parte con la parte de NGN, ¿cierto? Y Sigre Colombia. Y por supuesto, pues, otra parte por la empresa en la que estoy en este momento, que es XM, ¿cierto? Em, Acerca pues de lo que vamos a estar conversando en este espacio, ¿cierto? De contarles un poco la experiencia en esta conferencia, qué se pueden encontrar, ¿cierto? O qué no se puede encontrar también, ¿cierto? Querían darles inicialmente un poco acerca de la información y datos de este evento, ¿cierto? Posteriormente a dar como un recuento, ¿cierto? De lo que fue este tema del Golden Ticket, ¿cierto? El concurso también en EGN para que lo tengan presente para sus siguientes versiones, que ya al final Pedro pues nos contará un poco más qué otras actividades se están realizando, ¿cierto? Y cuál es, digamos, la línea de tiempo futura para los siguientes concursos de NGN. También contarles un poco acerca de cuál fue mi participación también, ¿cierto? No, ya que desde mi caso no fue solo, ¿cierto? Ir a la conferencia en modo escucha, sino también participé, ¿cierto? Como modo ponente, ¿cierto? En varios espacios, ¿cierto? Y contarles un poco acerca también de esta experiencia, ¿cierto? De poder participar un poco más activamente dentro de la conferencia, ¿cierto? Y poder no solo recibir, ¿cierto? Información o conocimiento, sino también poder transferir un poco acerca de las experiencias que tenemos en Colombia, ¿cierto? Al resto del mundo y creo que ahí en esto seguramente voy a detallar un poco, ¿cierto? Acerca de creo que yo esas potencialidades que tenemos en Colombia, ¿cierto? Que seguramente no estamos ni siquiera ni un paso atrás, sino por el contrario, vamos algunos pasos adelante en algunas temáticas, ¿cierto? Y ahí quisiera también enfocar un poco también este espacio. Y finalmente a contarles un poco acerca de algunos workshops o tutorial o sesiones interesantes que encontré en la conferencia, por supuesto desde mi perspectiva y también de las temáticas pues en las cuales pues me desempeño, que son también de mi interés, como Pedro de pronto lo dijo hace un momento, digamos las temáticas que se manejan en SIGRE son bastante amplias, ¿cierto? En cuanto a todo lo que tiene que ver de grandes sistemas de potencia, pues por lo que normalmente, ¿cierto? Cada uno nos vamos enfocando, ¿cierto? En alguna especialidad. Bueno, primero quería contarles un poco, ¿cierto? Para los que de pronto no lo han escuchado, ¿cierto? O no lo conocen, o es la primera vez, o bueno, de pronto si alguno ya tuvo también la oportunidad de estar en este evento, pues seguramente les va a ser muy familiar. Sin embargo, estos son los datos particularmente de este evento
de SIGRE París 2024, que se llevó a cabo precisamente en París, en Francia, el del 25 al 30 de agosto, ¿cierto? Es toda una semana completa, ¿cierto? En el cual, perdón que me fui para el otro lado, allá. En el cual, ¿cierto? Esto es un evento bianual, es decir, se realiza cada 2 años, ¿cierto? El anterior de este fue en 2022, el siguiente va a ser en 2026 nuevamente. Se realiza en un espacio que se llama el Palacio del Congreso, ¿cierto? Un espacio bastante amplio, muy amplio, ¿cierto? En el cual digamos, incluyen varios espacios, diferentes tipos de espacios, llamémoslo así, ¿cierto? En el cual hay eventos de conferencias magistrales, ¿cierto? En el cual puede asistir muchas personas, ¿cierto? Y que es tipo como el que se ve aquí en la foto, que este es precisamente de este evento, una foto que yo tomé también, ¿cierto? Entonces, de ahí es un espacio muy grande en el cual hay conferencias, ¿cierto? Un poco más generales, pero que van digamos, en mira a los objetivos de la conferencia, ¿cierto? Las tendencias actuales que hayan en ciertas temáticas y que le dan paso para otro tipo de sesiones, como cuáles, por ejemplo, sesiones que se llaman reuniones grupales por cada comité de estudios, que ahorita voy a nombrar algunos de los comités de estudios que se manejan en SIGRE y que van enfocados como a las diferentes temáticas que tiene SIGRE a nivel internacional. En esos espacios, yo tuve la oportunidad de asistir a varias de estas reuniones grupales, se llevan, digamos, el enfoque de cuáles eran o cuáles son las temáticas que tiene la conferencia o los temas preferenciales que se conocen dentro de la conferencia, y se enfoca, ¿cierto?, también en algunas preguntas que se tengan en la industria, ¿cierto?, y una respuesta o que se llaman contribuciones desde las diferentes empresas, universidades que participen en la conferencia y cómo solucionarla o qué contribución puede haber, ¿cierto?, desde las diferentes perspectivas. Se vuelve un espacio que le agrega mucho valor, dado que son presentaciones muy cortas, del orden de 3 a 5 minutos cada persona, por lo que recibes mucha información en muy corto tiempo, ¿cierto? Y ayuda también, ¿cierto?, a nutrirte de posibles problemas que también tengan en tu compañía, en tu país, en tu sector, y cómo se han solucionado, ¿cierto? O qué avances han tenido, qué otras experiencias han vivido pues en otros países también, ¿cierto? De allí, ¿cierto? El contarles pues que también hay sesiones pues con paneles de expertos, ¿cierto? Tipo este que están por acá, ¿cierto? En el cual hay panelistas, ¿cierto? De diferentes también empresas, ¿cierto? Normalmente pues, con una gran experiencia reconocida pues en la industria. Como digo, estas conferencias del SIGRE tienden a ser muy de la industria, ¿cierto? Por lo que participan normalmente las grandes empresas pues del mundo. Creo que puede haber algún micrófono abierto. Creo que ya. Por lo que cierto se vuelve bien, bien interesante para poder conocer, cierto, problemáticas de las empresas, cierto, y también posibles soluciones, cierto. Entonces creo que un buen espacio de networking, cierto, con todas estas personas, cierto, que muchas veces están desde dentro del mundo técnico y también estratégico de las compañías y cómo, cierto, se han solucionado. Contarles desde mi experiencia, es cierto que yo trabajo actualmente en el operador del Sistema Interconectado Nacional. Creo yo que es de los pocos espacios que hay de espacios me refiero a conferencias o temáticas en los cuales participan operadores de los sistemas eléctricos interconectados, y por eso, cierto, se vuelve también, digamos, más interesante aún, cierto, poder asistir, cierto, y compartir, digamos, estas experiencias, ¿cierto? Contarles, por ejemplo, que son espacios que normalmente no se dan, ¿cierto? Si no es en el marco, por lo menos, de esta conferencia, en el cual están los operadores, por ejemplo, Italia, Terna, ¿cierto? De Alemania, de Reino Unido, que es National Grid, ¿cierto? Y de cada uno de los países, ¿cierto? Normalmente, obviamente, dentro de nuestras actividades termina siendo muy complicado poder asistir a estas conferencias, pero precisamente por el impacto que tienen a nivel global, eh, muchas personas técnicas terminan asistiendo pues a estas conferencias compartiendo algunas de esas experiencias que han tenido y también, cierto, retroalimentando y llevando pues a compartir cada uno de las empresas los temas que han tenido.
También hay otros espacios que son que se llaman tutoriales, ¿cierto? Que en los cuales se llevan pues a algunas temáticas, por ejemplo, que se trabajan en los grupos de trabajo, ya sean grupos de trabajo nacionales o internacionales y que se proponen, ¿cierto? Dentro de los espacios, ¿cierto? Normalmente son espacios muy nutridos también de información en el cual han participado o que participan varios también ponentes con reconocida experiencia, ¿cierto? También en este caso de workshops, ¿cierto? En este caso hubo más de 8 workshops de diferentes temáticas. Hoy yo les voy a comentar algo por lo menos de uno de los que asistí que me pareció bien interesante, que presentaron los resultados de un libro, ¿cierto? De temas prácticos de la industria, ¿cierto? En los avances y tendencias en el modelado de diferentes tecnologías, ¿cierto? Sobre todo tecnologías basadas en inversores. Exhibiciones técnicas, ¿cierto? De más de 30 empresas, creo yo, por lo menos de lo que recuerdo, es la exhibición técnica más grande que he visto, ¿cierto? Cosa que pues en ese espacio que se tiene exhibiciones técnicas, aún en los días que estuve, nunca me logré ubicar bien, ¿cierto? Porque era un espacio muy grande que por lo menos están todas las empresas que yo conozco pues del sector eléctrico pues a nivel internacional y muchas otras que ni siquiera las tenía pues en mi radar, ¿cierto? Pero que se enfocaban en temas que son interesantes para mí, porque fue también un buen espacio, ¿cierto?, de poder conocer otras empresas y hacer como ese engagement de poder conocer qué productos, qué servicios ofrecen, ¿cierto? Y también con algunas empresas también conocidas, como poder interactuar, ¿cierto?, para conocer algunas, pues, otras personas que asistieron del Comité Colombiano, que ahorita voy a contar esa parte. También fue un buen espacio, ¿cierto?, también para networking, ¿cierto? Y encontrar como algunas alianzas hasta de negocios estratégicas. Todos estos espacios también funcionan mucho, ¿cierto?, para realizar el acercamiento para nuevos negocios entre compañías, por lo que les comentaba que este es un tema, es una conferencia muy de la industria. Entonces esta parte, cierto, si bien hay una parte en el que se muestra todas estas tendencias, evolución de las temáticas en la ingeniería de sistemas eléctricos de potencia, también está, cierto, toda esta parte de exhibición en el cual ya se muestran, cierto, los productos, servicios que hay, cierto, para digamos las diferentes temáticas que se manejan también de la conferencia, ¿cierto? Pero en este caso había más de 300 empresas internacionales. Habían varias sesiones también de networking, ¿cierto? En la que se podía, ¿cierto? Espacios tipo de cócteles, ¿cierto? O algún otro espacio en los que se podía compartir, ¿cierto? Conocer a otras personas, ¿cierto? O basado pues en las temáticas o directamente, ¿cierto? Poder generar nuevas conversaciones y con ello pues nuevas reflexiones de las temáticas que se viven, ¿cierto? Y se dialogan dentro de la conferencia. Y particularmente también había varios foros especiales digamos, de lo que nos trae aquí este espacio también, que es de NGN, ¿cierto? De Next Generation Network, ¿cierto? Y también de la parte de Women in Energy, ¿cierto? Se generaron en varios espacios, ¿cierto? Con la importancia de profesionales jóvenes dentro de la industria, ¿cierto? Y de los retos y soluciones que se requieren para el avance de las nuevas problemáticas, ¿cierto? Y fenómenos que tenemos en nuestros sistemas eléctricos y en Women in Energy también, sobre todo de cómo, cierto, aumentar la participación, cierto, de las mujeres en la ingeniería, cierto, y también el impacto, cierto, positivo que ha tenido, cierto, en esa masificación también o en ese aumento, cierto, de participación de mujeres en el ámbito, cierto, también de la dirección de las empresas, cierto. Hubo espacios bien interesantes, cierto, para en este evento. Un poco, cierto, de las temáticas que se manejaron en la conferencia, ¿cierto? Va muy de la mano, pues, de los grupos y de los comités que existen en SIGRE, ¿cierto? En la parte de equipamientos, que conoce como el Grupo A, ¿cierto? La parte de generación de energía, ¿cierto? Y conversión de energía electromecánica. Cada uno de estos tiene como temáticas específicas, son como los temas generales y después las temáticas específicas. La parte de reactores y transformadores de potencia, equipamiento en distribución y transmisión, técnicas, ¿cierto? De pruebas de diferentes materiales, ¿cierto? Para este grupo D y sistemas de información y telecomunicación y ciberseguridad. Aquí entra todo el tema, por ejemplo, de sistemas de SCADA, ¿cierto? También tecnologías de centros de control. Aquí en el grupo B, ¿cierto? La parte de tecnologías, ya con la parte de cables aislados, ¿cierto? Líneas aéreas e instalaciones eléctricas y subestaciones, la parte electrónica de potencia y sistemas en DC. Y finalmente este grupo que se conoce como el B5, que es de protección y automatización de sistemas eléctricos. Y este que es el grupo C, que es como tal de los sistemas eléctricos, ¿cierto? Que uno de ellos es la parte de economía y desarrollo de los sistemas de potencia, otro que es la operación y control de sistemas de potencia,
otro relacionado a al desempeño ambiental y de sostenibilidad de los sistemas de potencia, que es este grupo C3, otro que es el de desempeño técnico, el sistema de potencia, la parte de regulación y mercados eléctricos, y finalmente, cierto, uno relacionado a los recursos energéticos distribuidos y los sistemas de distribución activos, ¿cierto? Particularmente yo asistí a muchos de los, digámoslo así, las sesiones, ya sean tutorials, workshops, sesiones de grupos de trabajo, sesiones de artículos también, que creo que me faltó aquí, que bien importante, ¿cierto? Las sesiones de las presentaciones de artículos, que ahorita vamos a ver pues cómo fue la participación. Sobre estas tres temáticas yo participé sobre todo, ¿cierto? En la parte de operación y control de sistemas de potencia, ¿cierto? Desempeño técnico de sistemas de potencia y la parte de electrónica de potencia y sistemas en DC. Particularmente estas tres temáticas que fue las que estuve, ¿cierto? Tuve una mayor participación, ¿cierto? Por un lado, la parte del Comité B4, ¿cierto? Manejaba estas temáticas particulares, que era equipamiento en DC y los sistemas asociados, la parte de sistemas de transmisión flexible en corriente alterna y electrónica de potencia, y finalmente lo que tiene que ver con nuevas tecnologías y conceptos de sistemas en DC y FACS para habilitar la transición energética. Otro, cierto, que era en la parte de operación y control, como es lo relacionado a la resiliencia operacional ante eventos extremos e impredecibles, y también los cambios en la operación de los sistemas, considerando pues la transición energética. Y finalmente en este comité de desempeño técnico del sistema, en la parte de análisis de la dinámica del sistema eléctrico en la transición energética, algunos retos, oportunidades y avances, parte de calidad de potencia y compatibilidad electromagnética y en el análisis pues de la transición energética, algunos retos, oportunidades y avances también. Y finalmente la parte de coordinación de aislamiento, ¿cierto? Y análisis de interferencia, para este caso también retos, oportunidades y avances. Digamos, estas eran las temáticas de estos tres grupos, ¿cierto? O estos tres comités de estudio que se manejaron en SIGRE París. Uy, me disculpan aquí que no se está viendo correctamente. Bueno, aquí tuve que haber algún inconveniente. Me dan un segundo, por favor. Bueno, aquí se los cuento, pues si bien no sé aquí en la presentación, esta, digamos, la conferencia, algunos datos pues de la conferencia es que entre los días de conferencia y de exhibición fueron 6 días, ¿cierto? Entre un domingo a un viernes, ¿cierto? Normalmente son muy intensos en el sentido, ¿cierto? De que inicia tipo 7:30, ¿cierto? Y más o menos va hasta las 6 de la tarde, ¿cierto? Durante todo el día hay muchos eventos, ¿cierto? Y sesiones, espacios de los que les comentaba hace un momento. En total, para esta conferencia 2024 hubo un total de más en este caso, de 11.215 asistentes registrados, como es una conferencia muy grande, creo yo que es la conferencia más grande en la que he podido asistir. Una asistencia pues aquí en 99 países, ¿cierto? Que tuvieron asistencia pues en este espacio. Y el total de contribuciones de artículos pues que se publicaron fueron de 1.185 artículos, ¿cierto? De estas diferentes temáticas, por lo que había una gran diversidad de poder elegir, ¿cierto? Las temáticas pues que se querían llevar o que se querían asistir dentro de la conferencia. Creo que por aquí tengo otra imagen de esta parte que creo que va en este que no quedó bien. Pero bueno, aquí cierto, entonces y al final las 1.185 contribuciones, en el cual en el comité colombiano, ahorita los voy a mostrar, tuvimos más de 50 pues artículos que participaron en estas contribuciones, cierto, con digamos las diferentes tendencias, problemáticas y soluciones que se han dado pues en el mundo, en este mundo pues de los grandes sistemas de potencia. Bueno, aquí en este segundo espacio quería contarles un poco acerca de lo que fue el Golden Ticket, ¿cierto? Y este concurso de NGN, habiendo conocido, habiéndole contado un poco acerca de qué se trataba esta conferencia, ¿cierto? Y algunos datos interesantes también de lo que fue la conferencia de SIGRE París 2024. Precisamente desde NGN, ¿cierto? Se publicó pues esta convocatoria, ¿cierto? Y en el cual se abría, ¿cierto? Esta convocatoria pública
para obtener algo que se conoce como el Golden Ticket, ¿cierto? Para la asistencia a Sigre París, que es básicamente el ingreso, ¿cierto? O la inscripción a esta conferencia que, digamos que tiene un costo de alrededor de 1.500 euros, ¿cierto? La inscripción a este evento, por lo que digamos que eso digamos que representa un muy buen beneficio para poder asistir pues a la conferencia. Digamos, parte pues de la publicación que realizó Sigre NGN pues en liderazgo pues de Pedro, digamos, daba la oportunidad, ¿cierto?, de enviar un ensayo, ¿cierto?, en este caso, pues con algunas condiciones, sobre todo en ese momento, pues que estábamos pasando el tema del fenómeno del niño, ¿cierto? Entonces, era un ensayo acerca de cómo hacer frente, ¿cierto?, a los retos que tenía, pues, nuestro sistema para suministrar la electricidad de una manera segura y confiable en el contexto, pues, de la ocurrencia del fenómeno del niño, ¿cierto? Entonces ahí la idea era como hacer una respuesta pues a estos temas, incluido pues responder a otras preguntas, ¿cierto? Que van más de la mano de cuál es la motivación, ¿cierto?, de asistir a este evento, ¿cierto? Cuál es, por ejemplo, ¿cierto? Cuál es por qué, ¿cierto?, participar en este evento de Sigre París, ¿cierto? Y si está uno interesado, pues, en estas tecnologías del Estado, pues, del arte y de la tecnología en la parte de ingeniería de sistemas de potencia, ¿cierto? Entonces, en ello, ¿cierto?, pues, la propuesta o el ensayo se debe enviar en inglés, por supuesto, que es bueno, ese es otro, tal vez no lo comenté, pero el idioma oficial de la conferencia es en inglés, ¿cierto? Por lo que es muy importante el manejo, pues, del idioma allí, por lo que normalmente pues, no hay ningún espacio, ¿cierto?, que se maneje, pues, en un idioma, pues, diferente, ¿cierto? Ni, por supuesto, ni español, ni ningún otro idioma, pues, ni siquiera francés, pues, que es en donde se realiza, pues, la conferencia que es en Francia. Todo se maneja, pues, en inglés y por ello también, ¿cierto? Aquí el ensayo también es en inglés, en el cual se edita una extensión mínima, ¿cierto?, de 2 páginas, ¿cierto? Y la pertinencia, pues, con esos retos que enfrenta, pues, el sector eléctrico. De allí, ¿cierto?, pues, por lo menos desde mi participación, ¿cierto?, se pedía, pues, enviar dentro de unos plazos, ¿cierto?, que era dentro del 25 de abril, ¿cierto?, de lo que fue este año, hasta el 30 de abril, para participar en esa conferencia que fue del 25 al 30 de agosto, ¿cierto? Y bueno, precisamente, ¿cierto? Yo envié pues mi ensayo pues con estos retos, ¿cierto? Y cómo también enfrentarlos, ¿cierto? Desde la perspectiva de lo que está ocurriendo del fenómeno del niño, ¿cierto? Particularmente yo lo enfoqué, ¿cierto? Primero dentro de cuáles son los retos, ¿cierto? Del fenómeno del niño, ¿cierto? Durante el niño, ¿cierto? Cuáles son las estrategias para mejorar la resiliencia del sistema, ¿cierto? Desde diferentes perspectivas, como por ejemplo identificación y medición de riesgos, medición de esa reducción de los riesgos y también temas de protección financiera, por ejemplo, perspectivas pues de planeación también que se requieren y por supuesto otra parte la enfoqué, cierto, del ensayo también a cuál era mi deseo también de atender pues Sigre París, cierto, y desde el punto de vista no solo, cierto, de digamos poder aprender sobre las diferentes temáticas, tendencias que hay en el mundo en cada uno de los temas preferenciales que se tenían de la conferencia, sino adicionalmente de el poder encontrar cierto ese espacio de relacionamiento con otros expertos de la industria y agregarle también en valor a partir de diferentes ponencias, paneles y demás en los que participe, que ahorita lo voy a comentar hace un momento. Entonces, pues después pues, me fue notificado pues que obtuve pues este Golden Ticket, ¿cierto? Para poder asistir a Sigre París y bueno, creo que ha sido pues fue una muy buena experiencia en cada uno pues de los ámbitos pues que he nombrado, ¿cierto?, dentro de NGN, ¿cierto? Y la idea, pues, también, ¿cierto?, dentro de los compromisos de ¿cierto?, era poder abrir este espacio aquí también para compartirles un poco, ¿cierto?, acerca de lo aprendido, ¿cierto?, y también como la experiencia de participación en este evento de Sigre París 2024. Bueno,
les quiero contar un poco también acerca de cuál fue mi participación, ¿cierto? En Sigre Paris, como les comenté, aparte pues a asistir a varias sesiones, ¿cierto? Que les voy a comentar más adelante. También, digamos, participé un poco más activamente con algunos artículos que fueron aceptados, pero un poco también el recorrido en Sigre Paris, si uno quiere también participar más activamente, es, ¿cierto? Primero normalmente se envía un resumen, ¿cierto? De la temática, de alguna de estas temáticas o temas preferenciales que se publican. Normalmente hay una publicación desde Sigre París, los organizadores pues a nivel internacional, ¿cierto? En el cual envían, ¿cierto? O publican las temáticas preferenciales, y con ello, ¿cierto? Cualquier persona, ¿cierto? Puede enviar un resumen, ¿cierto? Que haga parte de alguna de estas temáticas, ¿cierto? Y posteriormente, ¿cierto? Ellos desde los comités técnicos de los organizadores de Sigre París envían, ¿cierto? Cuáles de esos resúmenes son aceptados, ¿cierto? Para enviar un documento completo en el cual, ¿cierto? Son artículos, ¿cierto? Técnicos, ¿cierto? Que se desarrollen dentro de los marcos de las temáticas o de los temas preferenciales de la conferencia. Y es parte muy buena porque, cierto, si de pronto algún tema, cierto, no hace parte, entonces pues no hay como llamémoslo así, ese reproceso o pérdida de tiempo en escribir el artículo y que después no sea aceptado, sino más bien, cierto, si el resumen, cierto, está enfocado en una temática de estas preferenciales y es aceptado dentro de la conferencia, y el artículo completo después, digamos, cumple lo que digamos se prometió en el resumen, creo que normalmente tiende a ser pues aceptado. Pues también teniendo en cuenta pues como los diferentes requisitos técnicos, cierto, a nivel de escritura también, y pues a nivel de redacción científica que se requiere estos documentos, por lo menos en este tipo de eventos pues de talla internacional. Bueno, entonces contarles primero, ¿cierto? Desde el Comité Colombiano hubo una asistencia de 54 pues artículos que fueron aceptados para la presentación en esta sesión de SIGRE. Creo que hubo una muy buena participación desde el Comité Colombiano. Y particularmente, ¿cierto? Desde, digamos, mi presentación, ¿cierto? Yo participé primero pues con dos artículos, ¿cierto? Uno relacionado pues a la operación de compensadores series sincronoestáticos, ¿cierto? Y la integración en el sistema colombiano, ¿cierto? Algunos retos, experiencias, lecciones aprendidas. Este fue un tema que llamó bastante la atención y es parte de lo que les quiero contar, y es que en estos temas, muchos temas, por lo menos esta tecnología, creo que somos pioneros pues en Colombia en cuanto a su integración, dado que somos pues el país que creo yo somos los que más tenemos de estos equipos instalados, por lo cual hemos tenido diferentes experiencias que quisimos llevar pues y compartir, porque varias empresas, operadores que hasta ahora están, y por ejemplo el mismo operador de Italia, ¿cierto? Que se llama Terna, ¿cierto? Estuvo muy interesado pues en varios de lo que presentamos, ¿cierto? Y pues digamos, les compartimos algo de las experiencias, porque yo hasta ahora estaba empezando a revisar cómo poder implementar la tecnología, ¿cierto? Cómo solucionar algunos de esos problemas, mientras que, ¿cierto? Desde nuestro lado ya la hemos implementado y ya tenemos, digamos, varios años con parte de estos equipos pues en operación también, ¿cierto? Esto lo presentamos en el comité B4, ¿cierto? De sistemas en DC y electrónica de potencia, particularmente en uno de los temas preferenciales, que era de fax y electrónica de potencia, ¿cierto? Y ahí pues digamos presentamos pues este artículo, que pues lo pueden encontrar dentro de las memorias pues de Sigre Paris y en el Sigre también. Bueno, y otro pues artículo pues también que presenté fue en lo relacionado a la experiencia pues en la validación de modelos de este tipo de equipos también en el sistema de potencia colombiano, ¿cierto? Este artículo pues lo desarrollamos con algunos otros compañeros, y yo fui el que lo presenté pues en la conferencia, y de allí pues lo presentamos para un comité que es el comité del desempeño técnico del sistema de potencia, ¿cierto? Que es el C4, para la parte de uno de los temas preferenciales, que era el de análisis de la dinámica del sistema de potencia en la transición energética. Particularmente porque parte de lo que hemos integrado pues de estos equipos de aquí en Colombia ha sido para solucionar o prever la solución de problemas estructurales de nuestras redes
debido precisamente a la integración de diferentes fuentes de energía renovable no convencional, y por eso, cierto, encajaba muy bien en este tema preferencial. Entonces, en temas de artículos, pues, digamos, estuve participando en estos dos artículos. Por aquí, pues, normalmente los artículos se manejan, pues, como en espacios de póster, ¿cierto? En el cual de las diferentes temáticas, y es como esa oportunidad de interactuar más directamente con las personas, poder contarles un poco más de detalles, ¿cierto? Solucionar dudas, interactuar también, ¿cierto? En algunas otras experiencias tuve la oportunidad de interactuar con algunas otras empresas, ¿cierto? Y de diferentes países que también tenían estos tipo de equipos, y interactuamos con algunas de sus experiencias, por lo que se vuelve un espacio bien interesante, ¿cierto? Para poder recibir retroalimentación, compartir nuestras experiencias, pero también, ¿cierto? Que recibir un poco acerca de esas experiencias de otros, ¿cierto? Y cómo también, digamos, mejorar toda esta parte, pues, de conocimiento. Otro, pues, en los cuales, espacios en los que participé, precisamente dos espacios de NGN, ¿cierto? Uno de ellos, pues, en la participación en un panel, ¿cierto? Que se llama Startups Forum, ¿cierto? En el cual participé en ese panel de Next Generation Network. Aquí, digamos, yo estaba participando digamos, por Suramérica, digámoslo así, Latinoamérica, y habían otras personas de Reino Unido, ¿cierto? De Alemania, y alguien, pues, de Estados Unidos también, ¿cierto? Entonces era como de diferentes países, pero también intentar, pues, de diferentes, pues, áreas geográficas, ¿cierto? Y cuál era la perspectiva, ¿cierto? Y el impacto, pues, que tenía en diferentes temáticas, ¿cierto? Y los esfuerzos que estaban haciendo desde SIGRE y particularmente también desde NGN, ¿cierto? Para, digamos, mejorar, ¿cierto? La vinculación de diferentes profesionales dentro de las áreas, pues, y los avances que se requieren en nuestros sistemas eléctricos. Fue un espacio bien interesante, ¿cierto? En el cual, pues, estuve, pues, participando en este panel. Adicionalmente, ¿cierto? De este panel también yo estoy participando ya hace por lo menos durante todo este año, en un task force, que es pues, un grupo de trabajo, ¿cierto? En el cual se está trabajando, pues, la parte de cómo acelerar la transición energética en el mundo, ¿cierto? Y en el cual es un grupo de trabajo internacional, ¿cierto? Que hace parte también de NGN, ¿cierto? De NGN internacional, ¿cierto? En el cual estamos trabajando, pues, en estas diferentes temáticas, ¿cierto? De cuál es el status quo actual de tema de la aceleración de la transición energética, cuáles son los obstáculos que hay, ¿cierto? Y diferentes dimensiones de acción, pues, en conjunto con otros. Estamos trabajando, pues, en ese grupo de trabajo, y en esta conferencia también se presentó cuál era digamos, el avance, ¿cierto? En ese grupo de trabajo, ¿cierto? Aparte de esto, pues, yo aprovecho, pues, para comentarles que tanto en SIGRE Colombia, ¿cierto? Como en SIGRE Internacional hay grupos de trabajo de diferentes temáticas a los cuales, pues, los miembros de SIGRE pueden hacer parte, ¿cierto? Como participar, pues, activamente, ¿cierto? No solo, pues, digamos, a nivel de modo escucha de webinars y demás, sino también participar, pues, en el desarrollo, ¿cierto? De esas nuevas perspectivas, metodologías, revisiones que se están haciendo actualmente entre los diferentes grupos y temáticas, pues, de tanto de SIGRE Colombia, como también existen, pues, grupos de SIGRE Internacional, en el cual cualquier miembro, pues, de SIGRE también puede participar en esos grupos internacionales y, digamos, estar como a la vanguardia, ¿cierto? De los desarrollos que están haciendo, y participar en reportes técnicos internacionales o hasta libros también, ¿cierto? Entonces, bueno, también ahí dejo, pues, la invitación para, en caso, pues, de estar interesados, se pueden comunicar directamente con SIGRE Colombia para que les brinde un poco más de información de lo que tenemos en grupos de trabajo a nivel nacional, pero también grupos de trabajo internacional en los que pudieran participar, ¿cierto? Como parte también de ser miembros de SIGRE. Bueno, entonces aquí en esa participación, ¿cierto? Tanto en paneles, foros, ¿cierto? Como les conté, como tuve una participación bastante activa, pues, también dentro de la conferencia. En esta parte, ¿cierto? Quería contarles un poco acerca de qué workshops, tutorials, ¿cierto? Y sesiones estuvo, pues, interesante en la conferencia, o, pues, por lo menos de las que asistí. Yo asistí, pues, particularmente a estos workshops y tutorials. Un workshop que es conjunto entre estos dos comités de estudios, que es C2 y C5, que es de grandes perturbaciones, es decir, los resultados de análisis de grandes perturbaciones en la red. Aquí en se presentaba tanto el tema de grandes perturbaciones, o más bien eventos grandes del sistema, tanto en la operación del sistema eléctrico como en la operación de los mercados de energía.
¿cierto? Entonces estuvo bien interesante, pues hubo algunos temas que presentaron por ejemplo, de lo que llamaron Viernes Negro, ¿cierto? En el mercado de energía en un país, ¿cierto? Otros eventos de colapsos y demás, ¿cierto? Que por lo menos desde mi perspectiva y desde mi enfoque, ¿cierto? Fueron bastante de mucho provecho, pues, para conocer, pues, de primera mano, ¿cierto? De los que realizaron esos análisis, cuál fue su perspectiva, ¿cierto? Y cómo hicieron, pues, ese análisis y los resultados del análisis de causa raíz también. Otro también relacionado a un workshop de resiliencia por diseño, ¿cierto? Es decir, desde el mismo diseño de los sistemas eléctricos, cómo incluir esta nueva análisis, ¿cierto? De resiliencia, ¿cierto? Para que los sistemas que, tanto desde que los diseñamos hasta que los operemos, sean sistemas resilientes. Otros tutorial, ya por ejemplo, tutorial de la agregación de almacenamiento de energía con baterías en recursos energéticos distribuidos, cómo operan las estrategias de control de este tipo de equipamiento, también estuvo bien interesante, pues, de mi punto de vista. Otro también de un tutorial, ¿cierto? De CO2 que ahorita pronto ampliar un poquito más en detalle en una diapositiva siguiente, ¿cierto? La parte de lo que son sistemas de control y protección de monitoreo de área amplia, monitoreo, protección y control de área amplia, que actualmente es uno de mis ejes, pues, tanto de investigación, actualmente estoy haciendo mi postdoctorado, entonces tanto de investigación como también dentro de los enfoques que trabajo, pues, dentro de XM, por lo que fue un tutorial bastante bueno, ¿cierto? Y muy informativo también digamos, las diferentes herramientas que existen o que se han implementado, ¿cierto? Dentro de las empresas, ¿cierto? Para el soporte a las decisiones basadas en este tipo de tecnologías de área amplia, ¿cierto? Entonces ahorita les cuento un poquito más de detalle. Y en otro workshop, ¿cierto? Que fue modelado de la dinámica, análisis modelado de la dinámica de los sistemas de potencia, ¿cierto? Y cómo se ha evolucionado, pues, las redes también. En ello, pues, también fue bien interesante porque estaban presentando los resultados de un libro que se publicó recientemente, ¿cierto? Y de la mano de los que escribieron ese libro, entonces, y que son todas personas de la industria, ¿cierto? Entonces, le da mucho valor a experiencias que han tenido, ¿cierto? Cómo las han solucionado y adicionalmente cuál es ese detallito, ¿cierto? Que muchas veces no se conoce porque normalmente lo tienen las empresas, ¿cierto? Son normalmente información confidencial también, por lo que la apertura de SIGRE hacia el mundo parte también de esa necesidad de intercambiar información entre los diferentes entes, ¿cierto? Tanto la industria, la academia, ¿cierto? El Estado, pero, ¿cierto? Sobre todo la industria, ¿cierto? Poder intercambiar esa información. Entonces se vuelve de mucho valor, ¿cierto? Poder tener de primera mano, pues, esta información. Y lo que les contaba, ¿cierto? De los Group Discussion Meetings, ¿cierto? Que en estos espacios, ¿cierto? En los cuales se tienen preguntas de diferentes retos, ¿cierto? Y diferentes empresas o los participantes pueden presentar contribuciones, ¿cierto? Sobre cada una de esas temáticas o preguntas de estos retos que tiene, pues, el sector eléctrico, pues, a nivel de los sistemas, los grandes sistemas de potencia a nivel mundial. Y adicionalmente, por supuesto, asistir, pues, a las sesiones de presentación de artículos, ¿cierto? Tanto, por supuesto, los que yo presenté como de otras sesiones, sobre todo de estos comités, ¿cierto? El B4, C1, C2 y C4, que son sobre todo, pues, de mi área de interés. Finalmente cierro contarles un poquito más de detalle de dos de estos espacios, ¿cierto? Uno es este que les contaba, el workshop de S4, en el cual están presentando los resultados de este libro, ¿cierto? Que es un libro de una editorial bien conocida que es Springer, ¿cierto? En el cual este libro es de este año, ¿cierto? Y estaban mostrando un poco acerca de lo que presentan en el libro, que era de diferentes métodos de análisis y fenómenos dinámicos en los sistemas de potencia, ¿cierto? ¿Cuál ha sido su impacto? También de estudios de sistemas de potencia bajo la integración o teniendo en cuenta la integración de diferentes equipos o dispositivos con interfaces de electrónica de potencia, que es lo que estamos viviendo actualmente, y también de herramientas para el análisis de la dinámica, las diferentes técnicas y la evolución en la práctica, ¿cierto? Aquí es lo que yo les hablo un poco, ¿cierto? De ese valor agregado, ¿cierto? De temas que ya están funcionando, implementados, de los modelos que se utilizan, ¿cierto? En empresas pues, de la industria que han tenido ya, digamos, una integración masificada de diferentes tipos de tecnologías, también de los requerimientos de datos y modelos en sistemas de potencia, ¿cierto? Con, por ejemplo, una alta integración de dispositivos con interfaces de electrónica de potencia, también de guías de estudio, ¿cierto? De sistemas dinámicos, ¿cierto? Tanto para la operación como para la planeación también.
Y también, ¿cierto? También de lo relacionado a la validación, ¿cierto? A las actitudes de los diferentes modelos, ¿cierto? De equipamientos y de sistema de potencia y también de plantas. Y finalmente, pues un tema ya de los habilitadores, ¿cierto? Para en esa evolución de la dinámica. También aquí un poco de cómo se analiza esa dinámica. Además, un libro bastante bueno, pues de referencia, ¿cierto? Y que, bueno, digamos que participaban, ¿cierto? Varios de los exponentes, pues creo yo, de mayor reconocimiento en el mundo en estas temáticas. Y otro que les contaba precisamente era este tema pues del tutorial de Weather Area Monitoring Protection and Control System, ¿cierto? La parte de monitoreo, control y protección de área amplia, normalmente basado en unidades de medición fasorial y cómo se está utilizando en las salas de control. Entonces, por si los que son miembros de SIGRE y que tienen acceso pues a eSIGRE pueden descargar este technical brochure gratuitamente, ¿cierto? Para el que le interese y en el cual se presente pues como esos avances que hay en el mundo de evaluación de la seguridad dinámica pues en tiempo real, ¿cierto? Utilizando este tipo de equipamientos, pues desde mi perspectiva, yo que por lo menos estoy enfocado mucho en estos temas, fue mucho provecho, ¿cierto? Conocer que se venía avanzando, ¿cierto? Y adicionalmente que también de lo que hacemos pues en Colombia, ¿cierto? Puede estar aún más avanzado de lo que se está presentando allí, ¿cierto? Y digamos que rompe esa barrera del estado de la tecnología, ¿cierto? A nivel mundial. Entonces es una buena perspectiva también por lo menos en estas conferencias, ¿cierto? De poder conocer qué es lo que hay, ¿cierto? Qué es lo que estoy haciendo yo y qué me hace falta ¿cierto? Y cómo cerrar esas brechas o puede ser el contrario, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay en el mundo? ¿En dónde estoy en este momento? ¿Dónde están las empresas colombianas, ¿cierto? Y al revés, que aquí, ¿cierto? Yo pudiera compartir para que después de que toda a nivel mundial, ¿cierto? Se encuentre en un mismo nivel, ¿cierto? Se comience, ¿cierto? A escalonarse. Eso, al final, estos temas, pues, en los cuales se comparten experiencia, son para poder ir escalonadamente, ¿cierto? Entre todos, ir solucionando nuevas problemáticas, nuevos fenómenos, identificando, ¿cierto? Cómo poder, digamos, avanzar y evolucionar nuestras redes, ¿cierto? De acuerdo, pues, a las necesidades que se tengan en los sistemas de potencia. Bueno, creo que con esto pues termino un poco mi participación en este espacio, ¿cierto? Primero pues agradeciendo pues al equipo de Sigre Colombia, ¿cierto? Equipo de Sigre NGN, también con liderazgo pues de Pedro pues por haber podido participar en este espacio que, bueno, obviamente les conté un poco resumido algunos de estos temas pues, pero creo que son espacios muy relevantes y como les contaba, creo que son de los pocos espacios en el mundo en el cual se pueden compartir, ¿cierto? Con algunos tipos de empresas que normalmente no se asisten, pues, sino es a este espacio. Entonces, pues, desde ya, pues, invitarlos, ¿cierto? A que sigan participando, pues, de estas actividades de Sigre Colombia, que sigan participando en las convocatorias y espacios que se generan desde Sigre NGN y, por supuesto, para que los que puedan participar también en los siguientes, pues, eventos que se realicen, ¿cierto? Por ejemplo, Sigre París, ¿cierto? El próximo año está Sigre también ERIAC, que es a nivel de Iberoamérica, así que súper invitados también y muchas gracias. A ti, gracias por compartir la experiencia. Si tienen preguntas, las pueden colocar en el chat. Adicionar también que no es solo técnico, sino que también uno puede conocer París. Hay una fiesta de integración el día antes de la finalización del Congreso, porque no todo es el trabajo, sino que también hay eventos de networking y relacionamiento que contribuyen a que surjan ideas y a esa socialización de esas redes que seguramente posteriormente van a dar frutos en cuanto a trabajos en conjunto entre países o entre empresas, como dijo Jaime. Em, yo también fui ganador del concurso en unas ocasiones anteriores. Por eso quise que acá en Colombia tuviéramos la oportunidad de, digamos, de poder enviar a otras personas que están acá para referencia. Es los que están en el webinar y no conocen, ya hemos tenido ganadores desde que están en el pregrado, personas que están terminando su carrera universitaria de ingeniería eléctrica, hasta personas que están haciendo maestrías, doctorados, personas que tienen mucha experiencia ya en el sector, personas que han trabajado en temas de HVDC hasta temas de distribución,
No hay un perfil específico de qué es lo que busca SIGRE. SIGRE simplemente apoya todos los trabajos que aceleren los temas de transición energética en Colombia. Entonces, no se preocupen si alguno de los áreas o los tópicos que están ustedes desarrollando en este momento no fueron presentados acá. Cada persona obviamente tiene un perfil. El perfil de Jaime pues está muy en lo que hacen en XM, pero realmente cualquier persona que esté trabajando en temas de transición energética o de operación, mantenimiento, diseño, reciclaje también de elementos, por ejemplo, también tenemos temas de manejo de gases F6, cualquier cosa que se les pueda ocurrir de una problemática compleja que haya en el sistema eléctrico, con seguridad en sí que pueden encontrar algún par que esté también trabajando en eso, sea en Colombia o a través de la red internacional que hay. Y si no, a través de los documentos, libros o technical brochures, también memorias de todos los simposios que quedan registrados en la biblioteca digital de SIGRE, que se llama eSIGRE, y que tienen acceso a los que son miembros también a través de membresías colectivas o membresías individuales. Si no hay preguntas, no he visto que haya preguntas en el chat. Podemos cerrar diciendo que el otro año entonces tendremos el concurso a través de SICRE Colombia. Abrimos la puerta para que todas las personas que estén trabajando en tesis de maestría y de doctorado presenten su trabajo y compitan por los cupos que otorgan los 16 comités de estudio. Esta competencia se publica en las redes sociales de SIGRE NGN, tanto en LinkedIn como en Instagram, que los invitamos a que nos sigan. Y ese primer concurso se realiza durante el segundo semestre del próximo año, y durante el primer semestre del 2026 se realizará el concurso del Golden Ticket, que ya es solamente para colombianos. El primer concurso sí es una competencia realmente internacional, donde se dan 2 cupos por comité de estudio. Son 16 comités de estudio, es decir, que se dan 32 cupos por lo menos. Si hay trabajos excepcionales, entonces se otorgan nuevas plazas, pero por lo menos son 32 cupos que se otorgan en esa competencia internacional, 2 por comité de estudio, dependiendo cada 2 años se escogen cuáles son las líneas temáticas de ese año, y los trabajos que se presentan pues deben estar enmarcados en los temas, en los ejes temáticos que brindan los organizadores. Entonces, hay que hacer un trabajo previo sobre cuáles son los temas priorizados y, digamos, preparar el trabajo dentro de ese marco. Nuevamente, todo es en inglés, porque pues es como el idioma internacional. Em, no tienen que tener un inglés perfecto para los que de pronto están preguntándose allá del otro lado del computador. Simplemente un inglés conversacional que te permita entender y expresar tus ideas. Em, sí, un buen nivel de inglés, diría yo, no tiene que ser perfecto, no se preocupen por el acento. Hay de todos los acentos del mundo allá. Ese primer concurso, Colombia no ha tenido, hasta ahora no hemos tenido ninguna persona que haya obtenido un ticket a través de ese concurso. Entonces los invitamos, de verdad sería muy placentero para SIGRE lograr un puesto de SIGRE Colombia en ese concurso, que no lo hemos podido lograr hasta ahora. Es bastante exigente, pero seguramente que hay trabajos de buena calidad en Colombia que nos ha presentado y pudiésemos llegar a competir. Entonces están pendientes durante el segundo semestre del próximo año, el 2025, y los invitamos a que en el primer semestre del 2026 entonces participen en la próxima versión de este concurso del Golden Ticket, donde podrán entonces ganar por lo menos dos. Vamos a tener 2 plazas. En el 2022 tuvimos 4 plazas, tuvimos gran cantidad de personas que se inscribieron y que participaron, y hicimos una negociación con la Oficina Central de París y logramos 4 plazas en el 2022. Eran 2 personas de Bogotá, una de los Andes, otra de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito. Tuvimos una persona de PM de acá de Medellín, y tuvimos otra persona también de acá de Medellín, de ISA. En el 2024 los ganadores fueron una persona, un ingeniero de HMB, y Jaime, que nos acaba de hacer la presentación. Y pues, bueno, cada año, dependiendo de la cantidad de cupos, las personas que se presenten y las negociaciones que logremos hacer con la Oficina Central de París,
damos el cupo, son aproximadamente $1.500, euros, perdón, el costo de cada entrada, más o menos unos 7 millones de pesos podría ser. De verdad que es bastante importante el apoyo que nos da SIGRE para que las personas que se animen a participar. O sea, lo importante de esto no es tener el inglés perfecto, pero sí es como mostrar, digamos, la contribución que se está haciendo para acelerar la transición energética en Colombia desde cualquiera de los 16 comités de estudio que están. Les digo nuevamente, si no vieron en la presentación de hoy su tema de trabajo o el foco en el que están desarrollando sus actividades, pueden con certeza encontrar en alguno de los 16, en esa diapositiva que están viendo ahí, algunos de los 16 grupos de estudio seguramente va a encajar el área en la que ustedes están trabajando. Y toda la información que nos están preguntando en el chat la pueden encontrar en las redes sociales, en el canal de Instagram o el canal de LinkedIn. Nos pueden encontrar como Sigre Colombia NGN. También están los perfiles de Sigre Colombia directamente. Y hay otro grupo de afinidad que es el de Women in Energy, que son el grupo que busca promover la inclusión de las mujeres en todo el tema de las carreras STEM, de ciencia, tecnología, matemáticas, que también trabaja de la mano con Next Generation Network, que es el puente entre las personas que están estudiando, terminando su carrera o que son profesionales jóvenes y la industria ya con todos los temas, por ejemplo, prácticas, tesis, digamos, hay un montón de oportunidades que creo que todavía están con mucho más potencial de ser explotadas y aprovechadas por la comunidad de SIGRE NGN. Entonces la invitación queda abierta, la puerta está abierta, siempre nos pueden contactar por las redes sociales, por el correo de SIGRE, por los correos también que les llegan de forma masiva con todos los eventos a las personas que no estén inscritas, a la red, al boletín de SIGRE también los invitamos a que sean participantes activos de la comunidad. Y nuevamente no tiene costo si están en alguna de las empresas en las que ya hacen parte de las membresías colectivas de SIGRE. Esto es totalmente gratis para ustedes. Pueden hacer parte como observadores de los grupos de trabajo que hay en Colombia o observadores también de los grupos internacionales que hay. Ya tenemos personas que lo han hecho. De verdad, la invitación queda abierta y Diana tiene la mano levantada. Diana, adelante. Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes ya. Muchas gracias por acá, Pedro, acompañando. Pues no me pude unir completamente, pero quería simplemente pues agradecerles mucho a NGN por haber citado, por haber convocado este espacio que sin duda es súper relevante para que todas las personas que están queriendo incrementar su participación o unirse en todas estas actividades que adelanta SIGRE, pues vean de cerca cómo es esa experiencia. Entonces, pues nada, quería mucho también desde SIGRE Colombia agradecerles mucho, resaltar toda esa gestión que viene realizando Pedro y Jaime para impulsar este comité. Este comité es una representación muy importante y pues un capítulo bastante relevante para SIGRE Colombia, porque cada vez más, y no solamente para SIGRE Colombia, sino para SIGRE en general, cada vez más se busca que este capítulo crezca, que cómo poder vincular a estas personas, digamos, que comienzan o que están en una etapa intermedia en desarrollo de sus carreras y cómo poder lograr, digamos, esa conexión con personas mucho más expertas, con otro tipo de empresas. Entonces, realmente este es un capítulo que es bastante relevante y pues que gracias a toda esta gestión de Pedro y de Jaime ha tenido una gran visibilidad y aporta demasiado con todos los propósitos de SIGRE. Entonces, nada más quería pasar, saludarlos, agradecerles y también seguir pues invitando a las personas que sigan conociendo y haciendo parte de todas estas iniciativas. A ti, Diana, gracias. Con esto entonces cerramos para dar cumplimiento a los temas por los temas de horario y nos vemos en el próximo webinar de SIGRE. Buenas tardes, gracias. Hasta luego. Buenas tardes, gracias a todos por su asistencia. Hasta luego, gracias. Gracias.